¿Qué es el déficit comercial? ¿Es malo para una economía? Lo analizamos a continuación. Recientemente en los Estados Unidos entraron en vigencia aranceles de nada menos que del 25% a todos los productos que ingresaran de Canadá y de México. Y se subieron en 10 puntos los aranceles cobrados a los productos chinos. Si bien el argumento principal para imponer estas restricciones al comercio tuvo que ver con el ingreso ilegal de fentanilo a los Estados Unidos proveniente de estos países, lo cierto es que el presidente Donald Trump también busca con este tipo de políticas reducir o luchar contra algo llamado el déficit comercial. En una entrevista reciente donde le consultaban por el comercio con Australia y también con Argentina, Trump expuso muy claramente este principio y sostenía que tal vez con Australia iba a hacer alguna excepción en términos de levantarle aranceles o no, pero que esto lo iba a hacer porque con Australia Estados Unidos tenía un superávit comercial. Sin embargo, esto no lo iba a poder hacer con países como Argentina o países como el Reino Unido, porque con estos países Estados Unidos mantiene un déficit en el comercio. Esto es lo que explicaba el propio Donald Trump en esta entrevista. Mr. President, the Australian Prime Minister has said that you are considering an exemption from Australia on steel. Is that correct? And why? I just spoke to him, very fine man, and he has a surplus. I mean, we have a surplus with Australia, one of the few. And the reason is they buy a lot of airplanes. They are rather far away and they need lots of airplanes. And we actually have a surplus. It's one of the only countries which we do. And I told him that that's something that we will give great consideration to. And would you consider one for the UK as well? Well, we have a huge deficit with the UK. Big difference. You don't have a deficit with Argentina. Is that country also going to be? We have a deficit with a little deficit with Argentina. Almost with every country, but Australia, because of the airplanes, they buy a lot of airplanes. Por si esto fuera poco, el 13 de febrero, en una comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos, se explicaba que los aranceles, es decir, los impuestos a bienes y servicios que Estados Unidos importa del extranjero, se iban a subir para poner primero a los trabajadores norteamericanos para mejorar la competitividad de la economía en cada sector de la industria, para reducir nuestro déficit comercial y mejorar la seguridad nacional. Pero bueno, como queda claro, la reducción del déficit comercial de los Estados Unidos es ahora un objetivo de la política económica de Donald Trump. ¿Tiene sentido esto? Antes de meternos en ese tema, definamos qué es el déficit comercial. Una definición rápida de déficit comercial es que ocurre un déficit comercial cuando un país importa bienes y servicios del extranjero por un valor mayor a aquello que le está exportando al extranjero. El año pasado, por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios de los Estados Unidos totalizaron los 3.2 billones de dólares estadounidenses, mientras que las importaciones sumaron 4,1 billones de dólares estadounidenses. Como resultado de la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, Estados Unidos terminó el año 2024 con un saldo negativo en su balanza comercial, es decir, con un déficit comercial de 917.800 millones de dólares. Este resultado, hay que decirlo, no es nada nuevo para la máxima potencia del planeta. Como se ve en este gráfico, nada menos que desde el año 1977 que Estados Unidos tiene un resultado negativo en su balanza comercial. Es decir, que desde el año 77 que Estados Unidos importa más de lo que exporta, o bien que le compra a otros países más bienes de los que puede venderle a esos países. Y acá viene el problema. ¿Y pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo te compre a vos
1, 2, 3, 4 cosas y vos no me compres a mí la misma cantidad de cosas. Parecería ser que en este intercambio hay algo injusto y parecería ser que alguien se está aprovechando de la otra parte en la transacción. Pero esto no es así y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, vamos a lo más sencillo. ¿Qué está pasando acá? Si supusiéramos que Estados Unidos es una persona individual, lo que está ocurriendo es que esta persona llamada Estados Unidos está recibiendo productos y servicios por un valor mayor que el valor que recibe por los productos y servicios que le vende a otras personas. Esta persona llamada Estados Unidos está ganando, está en una situación fantástica, porque recibe bienes por un mayor valor de los bienes que entrega. O sea, parecería que es todo lo contrario de lo que puede pensar Trump o los que piensan que está mal el déficit comercial. Dado que el déficit comercial implica recibir de afuera productos con mayor valor del valor que yo le ofrezco a los de afuera, estoy beneficiándome, estoy ganando. Recibo por 100, entrego por 80. Perfecto. ¿Qué más quiero? Si este razonamiento te hace un poco de ruido, no te preocupes porque ya lo voy a ampliar un poco más adelante. Pero a priori se puede ver así. Estoy consumiendo más de lo que produzco. Estoy consumiendo por más valor de lo que vale lo que yo produzco y le vendo a mis socios comerciales del extranjero. Y esto está muy bueno porque el objetivo de la economía es que todos podamos consumir lo máximo posible. Y acá lo que está pasando es que consumimos mucho, entregando a cambio menos de eso mucho que estamos recibiendo para consumir, que son las importaciones, los bienes y servicios que vienen de afuera. Pasemos ahora a un segundo punto. Si el déficit comercial es un problema para una economía, ¿cuál es el impedimento que le ha generado a la economía norteamericana todos estos años de déficits comerciales sostenidos en el tiempo? La realidad es que no le ha generado muchos problemas a los Estados Unidos tener déficit comercial. En un artículo del año 2016, el economista experto en comercio internacional Daniel Ikenson decía: durante estos 41 años de sostenidos déficits comerciales, el tamaño de la economía norteamericana se triplicó, el valor agregado en términos reales del sector manufacturero se multiplicó por 4 y el número de puestos de trabajo en la economía se duplicó, superando el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo civil. O sea que, como recontra mínimo, tendríamos que aceptar que un saldo negativo en la balanza comercial no impide que un país crezca, que el sector manufacturero crezca y que crezca el empleo productivo de una economía. Y lo mismo puede decirse de países de la región. En un artículo que publiqué yo mismo en el año 2019, observaba el resultado de la cuenta corriente de países como Chile y Perú. Paréntesis, cuando digo cuenta corriente, estoy hablando de la balanza comercial, pero agregándole algunos otros conceptos que tienen que ver con flujos de dinero entre los países. Digamos que es un concepto un poquito más amplio que la balanza comercial, pero es bastante parecido a la balanza comercial. Decía, en este artículo del año 2019, yo miraba los resultados de la cuenta corriente de Perú y de Chile y encontraba que de los últimos 25 años, entre 1995 y el año 2019, Chile tuvo un déficit de la cuenta corriente en 18 de esos años, mientras que Perú tuvo un déficit de la cuenta corriente en 21 de esos años. ¿Y qué pasó con sus economías? Se deterioraron, atravesaron una crisis, su sector productivo perdió competitividad. Bueno, mirando algunos datos deberíamos decir que en realidad no. De hecho, desde el año 1995, Perú tuvo solamente un año de recesión. Y en Chile solamente hubo recesión en 1999 y en el año 2009. Estamos hablando de que en un periodo de 25 años, solamente en un año cayó la economía en Perú y solamente en 2 años cayó la economía en Chile, a pesar de tener
tantos años consecutivos de déficits en la cuenta corriente del balance de pagos. Así que, en base a los datos, deberíamos decir que tener un saldo negativo en la balanza comercial o un saldo negativo en la cuenta corriente, como mínimo, no es algo que le genere problemas de crecimiento a una economía, ni que vaya a lastimarla. Pero bueno, constatado todo esto, vayamos al punto más fundamental que quiero transmitir hoy. Es que dijimos que tener un déficit comercial era comprar por mayor valor de lo que vendíamos. En otras palabras, también se puede decir que un país que tiene déficit comercial está consumiendo más que aquello que produce. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Bueno, como en cualquier familia o en cualquier empresa o cualquier persona, podemos consumir más que aquello que producimos siempre y cuando alguien esté dispuesto a inyectar fondos en nuestra economía para permitir ese exceso de consumo por sobre la producción o ese exceso de compras por sobre las ventas que tiene una empresa. Lo mismo aplica para los países. Entonces, ¿qué quiere decir tener un déficit comercial? En la mayoría de los casos, y paréntesis técnico, siempre y cuando ese país no esté perdiendo sostenidamente reservas de su banco central, cierro paréntesis, en la mayoría de los casos, pero específicamente en el caso de los Estados Unidos, un déficit comercial quiere decir que estás pudiendo consumir más de lo que tu economía produce porque te están ingresando fondos para permitir que esto suceda. En la jerga técnica, esto se llama tener un déficit de la cuenta corriente que está siendo financiado por la cuenta financiera, que es la cuenta del balance de pagos que contiene el movimiento de capitales. Entonces, lo que queremos decir es que vos tenés un déficit de la cuenta corriente, importo más de lo que exporto, pero porque me están ingresando capitales en la cuenta financiera que permiten financiar ese exceso de importaciones respecto de mis exportaciones. Y ahora bien, ¿es esto una mala noticia? No. Y en general es una noticia excelente, porque recibir capitales del extranjero es una señal de que los ahorristas del mundo quieren invertir, prestar o ahorrar dentro de las fronteras de tu país. Y en el caso de los Estados Unidos, los motivos por los cuales los ahorristas del extranjero quieren invertir, ahorrar o prestarle al país, los motivos son obvios. Se trata del país que más ha respetado a lo largo de toda su historia los derechos de propiedad de los agentes económicos que participan en su economía y donde mayor prosperidad se ha alcanzado producto del sostenimiento y la implementación de políticas pro capitalismo. El resultado de esto es que Estados Unidos tiene un enorme ingreso de capitales todos los años que le permiten financiar un déficit comercial todos los años. Es este mecanismo el que lleva al doctor en economía por la Universidad de Columbia, Douglas Irwin, experto en temas de comercio internacional, a sostener que los desequilibrios comerciales tienen todo que ver con los flujos internacionales de capitales y tienen nada que ver con la política comercial. Es decir, con la política de administración del comercio que utiliza como una de sus principales herramientas los aranceles a la importación. Bueno, para ir cerrando, claro que estaría bueno saber si ese ingreso de capitales es sostenible o no es sostenible. Pero si resulta que es un ingreso de capitales sostenible, motivado por buenos motivos que tienen que ver con el respeto de la propiedad privada, con buenas instituciones y demás, entonces no hay nada de qué preocuparse con el déficit comercial. El déficit comercial de un país será entonces la consecuencia inevitable de todo este flujo de capitales hacia ese país. Es un flujo de capitales que permite que esa economía consuma por encima de sus posibilidades de producción. Y de vuelta, desde mi punto de vista y del de muchos economistas, esto está buenísimo y no es un problema del que el gobierno tenga que ocuparse. Paréntesis final.
me van a venir a decir que en realidad Trump hace esto porque quiere negociar mejor, porque la geopolítica, porque en realidad el tema de las drogas y la inmigración. Ok, está perfecto, no me voy a meter en ese tema. Lo único que quise hacer en este video es tocar específicamente el punto de si el déficit comercial es un problema. Es evidente que el gobierno de los Estados Unidos hoy considera que esto es un problema, como también lo consideraba cuando Trump fue presidente en su primera presidencia. Entonces hay que volver a remarcar este punto e intento explicar que no debería el gobierno preocuparse por el déficit comercial. Es más, que ni siquiera debería elaborar estadísticas de la balanza comercial, que al final solo sirven para que algún gobernante, en este caso Trump, pero puede ser otro, diga, viendo los números, que si el resultado es negativo, entonces hay un problema. Cosa que me parece que no tiene ningún sentido. Por acá, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está Trump cometiendo un error en su política comercial o en realidad es un genio y yo no la veo? Bueno, contame, déjame tus preguntas, comentarios, lo que quieras, acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no te olvides de darle me gusta, suscribirte a mi canal, comprarme un cafecito y difundirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.